Y ahora pasamos a... que lo quería poner a una lámina... Joder, lo podía haber acompañado con la imagen, que se me ha olvidado. De todas formas, de esta lámina ya la he explicado y que el que quiera puede irse a nuestro canal o o a nuestras redes sociales por Facebook y me tiene que escribir ante un mensaje diciendo filosofía perenne para que yo lo agregue, porque yo, para protegeros, pues sí, te puedes meter por Facebook, pero tú no puedes cotillear, eso está cerrado 100%. Porque si tú a lo mejor estás trabajando en una empresa seria o yo que sé, que estas cosas no las entiendes y le dan por cotillear tu Facebook, yo quiero que si se van a la cabaña del druida no puedan cotillear nada. Porque esa información está guardada para aquel que, que tenga las claves. Y claro, las claves o mi misión de petición de amistad se la voy a dar al que me escriba porque yo sepa que está interesado. No al primero que diga, me hace gracia. No, me tiene que decir, yo estoy interesado. Entonces, cuando yo sepa que tú estás interesado, yo te agrego. Bueno, vamos a hablar de esto. Yo soy la humedad que conservo todo en la naturaleza. Joder, pues ya te está diciendo que trabajamos con humedad. Esto siempre es así. O sea, la humedad fue lo primero que fue, porque como es tan sutil, va a generar un movimiento sí o sí. Yo soy la humedad que conservo todo en la naturaleza y la hago vivir. Yo paso del plano superior al plano inferior. Yo soy el rocío celestial. Joder, pues ya te lo he dicho, ¿sabes? Y fertilizo la tierra. Nada podría vivir sin mí en el tiempo. Si yo soy próximo a todas las cosas, en y a través de todas las cosas, y sin embargo desconocido. Esta humedad debe asirse con cuidado de que ella no se transforme en vapor o en humo. ¡Ja! Por lo tanto, ya nos habían dicho aquí, que no me acuerdo muy bien, aquí, pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas. ¿Por qué? Porque esta humedad debe asirse con cuidado de que ella no se transforme en vapor o en humo. O sea que está más claro que agua. Nunca mejor dicho, ¿no? Y no, los Rosacruces, por último hablar un poquito de Rosacruces, eso es como una orden, como nosotros somos la orden de la ermita de la Campiñuela y lo único que queremos es rescatar todo el patrimonio posible y hacerlo público pues mediante la cabaña del druida, que son nuestras plataformas, pero nuestro propósito viene acompañado a lo que es el fundamento de la orden de la ermita de la Campiñuela, que se refiere a rescatar todo el conocimiento para que podamos llegar a la felicidad suprema de las cosas, o por lo menos a entender nuestros orígenes, a conocernos mejor y a ser más felices. Claro,
Pues la orden de los Rosacruces, pues tanto una de lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Quieren llegar a la piedra filosofal y se mueven por una que no son, no hay formación militar, ni mucho menos. Aunque ellos iban de caballero, de no sé qué, pues eso viene de ser cabal, cabal viene de cábala, donde se encierra el conocimiento, es decir, te están enseñando una disciplina para que tú relaciones, además vivían en las iglesias, la iglesia era la casa del Señor, ya vimos todas esas cosas por qué, ¿sabes? Que es donde se hacían los laboratorios, la alquimia, etcétera. Entonces, pues claro, ellos tenían un conocimiento que lo que querían eran llevarlo a cabo, hacer la parte de elabora. Pero para ello tenían que formarse y esa misma orden pues tenía un punto iniciático, iban poco a poco subiendo escalonadamente y entonces iban haciendo más cosas, hasta que ya eh, decían que el escalón más alto era el que llegaba a la piedra filosofal. Es lo mismo que lo del el conocimiento comparándolo con la escalera de Sofía, pero ellos llevaban sus directrices y su forma de seguir, igual que la orden de la ermita de la Campiñuela, gracias a la cabaña del druida, lleva sus protocolos, sus formas de seguir, en las que os vamos poniendo cosas para que vayáis aprendiendo también. Porque pese a que ellos escondían el conocimiento, nosotros lo queremos hacer al revés, lo queremos hacer público. Queremos hacer como esas personas. Aquí, ¿dónde está? Como esas personas que rescataron el Equivalión, porque el texto, ya hemos dicho, que viene de 1908, que no es nada antiguo, esas personas lo que querían, porque se podían haber callado el conocimiento para ellos, y sin embargo en el siglo XX que estaba, han dicho, no, esto es muy importante, como como el conde de Medici, cuando hizo el Gloria al Mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que yo soy más feliz que una perdiz gracias a que antes yo pensaba que uno se moría y ya toma por culo. Y ahora me estoy dando cuenta de que no va así. Y ese pensamiento lo tengo gracias a que el conde de Medici decidió no callarse como una puta el conocimiento, gracias a que en el siglo XX hubo alguien que dijo no voy a callarme como un cerdo y voy a decir de qué consiste el Kybalión porque trata de principios herméticos que, oye, me convencen, ¿entiendes o no? Entonces hemos dicho, ¿por qué tenemos que callarnos el conocimiento? Joder, si es que igual lo que nos falta no lo puede completar otro alquimista. Fijaros, es que igual me meto en cosmología, que no tengo mucha idea, y hay uno que un doctorado en, o un profesor de la universidad de yo que sé, que entiende mejor esas cosas que yo, y le llama la atención la alquimia y contacta conmigo, y me doy cuenta de cosas que él sí se ha dado cuenta de que yo no. Ah, o sea que realmente el poder está en el pueblo. Y es lo que yo quiero hacer. Por eso a mí me duele tanto de que esto no tenga visualizaciones ninguna. Pero bueno, aquí seguimos. Falta de sueño por ustedes. Así que Rosa Cruces, acabamos. Siguiente.